Eclesiología, presentado por Gustavo Adolfo Maraima, para el Centro San Justino de la Diócesis de Maracay. El tema de hoy: recorrido histórico de la autocomprensión eclesiológica. Hoy comenzaremos a hablar sobre cómo se ha concebido la Iglesia a sí mismo desde la perspectiva histórico-eclesiológica. Para ello, nos organizaremos en atención al siguiente contenido. Hablaremos primero de la Iglesia Apostólica, a continuación de la Iglesia Posapostólica, luego cómo concibió la Iglesia a los padres, y a continuación hablaremos del desarrollo histórico desde la cristiandad en la Edad Media. Comencemos entonces este recorrido histórico y hablaremos de que quizás sea el principal referente de las comunidades primitivas, la Iglesia Apostólica. El período apostólico constituye para todos los tiempos una referencia histórica única que no puede repetirse ni superarse. Es el fundamento permanente y la norma de todo el discurrir histórico de la Iglesia. A partir de las experiencias de resurrección, los seguidores de Jesús vuelven a encontrarse. La continuidad externa o sociológica es la base de la continuidad interior vital. Varios rasgos caracterizarán a esta comunidad primera, tal como se observa en el libro de los Hechos de los Apóstoles. 1. El centro de su predicación ya no era directamente el reino de Dios, sino Jesús resucitado como el Señor. 2. Desde los comienzos, el bautismo en nombre de Jesús se convirtió en rito de entrada y aceptación en la nueva comunidad. 3. La oración en la que se usaban las plegarias del judaísmo, así como otras originales, entre las que nos enseñó Jesús. 4. La fracción del pan, la que se añadía a los actos de culto judíos, pero no los sustituía. 5. Esa comunidad mantenía como normativas las escrituras del Antiguo Testamento, pero los puntos en los que Jesús modificaba la ley o se apartaba de la interpretación común se recordaban de manera expresa y se fueron convirtiendo en el núcleo de una doctrina propia. Por último, la comunidad de bienes voluntaria entre los miembros de la comunión eclesial. De esa manera, en la Iglesia Apostólica se configura un movimiento distinto de lo que había sido el movimiento de Jesús. Una de las características fundamentales de esta nueva etapa es el empuje misionero del grupo. A propósito de la intervención de Esteban, quien iniciaba una ruptura con las instituciones del judaísmo, muchos cristianos helenistas se ven obligados a dejar Jerusalén, huyendo a Samaria y Antioquía. A partir de ese momento, el cristianismo se hace misionero. Pero ello generará problemas sobre la entrada de estos grupos a la comunidad sin circuncisión, lo que se define en el año 49. Recordemos que Pablo se opone a exigir la observancia de la ley a los cristianos de origen pagano por ser contraria a la libertad del Evangelio. Pedro y Santiago, los llamados pilares, estuvieron de acuerdo entonces en que los gentiles podían convertirse sin circuncidarse y le dieron la mano a Pablo y a Bernabé como señal de comunión. Esa solución, comunión en el mutuo reconocimiento y respeto de la diversidad, es un modelo no mejorado hasta hoy. En todo esto, Pedro alcanzará un carácter relevante. Será puente entre las concepciones de Santiago y de Pablo, garante de la genuinidad de la tradición que viene de Jesús.
Pablo emerge entonces como organizador de comunidades. Hay que considerar que en ese momento existen predicadores itinerantes, los cuales, con sello carismático, se sentían legitimados en su misión a causa de una llamada personal por el resucitado, no por una institución eclesial que de hecho no existía. Pablo marcará sin embargo un cambio en el desarrollo de este tipo de misioneros. Pablo se convertirá en organizador inicial de las comunidades. Los grupos locales adquirirán entonces un peso propio y deberán conseguir estabilidad aunque el apóstol no esté en cada sitio. Así se conducirá al desarrollo de las primeras formas locales de organización en las comunidades domésticas. Hay un ministerio de dirección comunitaria que se dibujará en sus primeros rasgos, desarrollándose desde la propia base de las comunidades y centrado en algo decisivo, en la disponibilidad para el servicio. Así llegamos a la iglesia post-apostólica. En el último tercio del siglo I, a partir del año 65, se producirá una notable transformación en la anterior realidad de la iglesia. Los apóstoles van muriendo, al menos los más conocidos, y se producirá una tendencia a redactar escritos apropiándose del nombre de algunos de ellos. Aparecerán las primeras imágenes en estos escritos sobre la iglesia. Por ejemplo, se identificará a la iglesia con el cuerpo en el que Cristo es cabeza, con la esposa inmaculada, con el reino del Hijo amado, con el edificio construido sobre el cimiento de los apóstoles y la piedra angular que es Cristo. Las cartas pastorales pospaulinas tendrán como uno de sus ejes la preocupación por normalizar las incipientes estructuras comunitarias. Y es que el contexto de la desaparición de los apóstoles, la aparición de falsos maestros, unido a las dificultades que plantean los misioneros y profetas itinerantes, genera una situación inédita en esa iglesia naciente. La solución será una estructura más regularizada, un ordenamiento eclesial normalizado. El procedimiento será nombrar entonces en todas las ciudades presbíteros y obispos. De esa manera se asegurará la autenticidad de la doctrina mediante una cadena de líderes que conserven la enseñanza y la autoridad apostólica frente a las herejías nacientes. En el relieve otorgado a las figuras de Timoteo y Tito, se percibirá entonces la evolución hacia una concepción de la dirección de las comunidades de una manera más individual, y el papel central le corresponderá al episcopo, que guiará a la comunidad como un padre de familia. La evolución de esa iglesia posapostólica se consumirá en el siglo II. En definitiva, el camino del primitivo movimiento carismático de Jesús hacia la formación de una institución eclesial fue sin duda un camino inevitable. El carisma, entendido como un fenómeno de época, necesita hacerse cotidiano. Por lo tanto, ha de transformarse en una figura institucional si quiere sobrevivir a los tiempos. Llegamos así entonces a la iglesia de los padres. Los santos padres realmente no sintieron necesidad ni interés en elaborar una reflexión sistemática sobre la iglesia. Ofrecieron diversos tratados teológicos, pero no un tratado específico sobre la iglesia. Esto es claro cuando entendemos que en ese periodo había una conciencia clara, viva, de lo que era la iglesia. La iglesia está presente en toda la reflexión, por lo que resulta superfluo
un tratamiento particular sobre la misma. Estamos frente a una eclesiología vívida, experimentada y celebrada. Así aparecen categorías como el de la Iglesia, Misterio y Comunión. Se trata, desde este presupuesto, de identificar el papel y la función de la Iglesia en la economía de la salvación. Los padres de la Iglesia expresarán entonces esto mediante una amplia gama de imágenes y metáforas. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, Madre y Virgen, esposa de Cristo, comunión de los santos. La Iglesia es experimentada entonces como un organismo vivo del que se participa existencialmente. La estructura de ese organismo solo se percibe en los momentos y aspectos en que se encuentra deteriorado. Sensible a las necesidades del momento, la Iglesia irá mostrando de modo reflejo y temático el contenido de sus estructuras o elementos esenciales: tradición, sucesión apostólica, reglas de fe y los ministerios eclesiales. Es un cristianismo que se extenderá y se propagará. Se mantendrá equilibrado en una doble perspectiva, como comunidad y como Iglesia santa y católica. Se convierte así en una iglesia en el mundo. Reconocimiento de la Iglesia en el Imperio Romano creará, sin embargo, una nueva situación. El pueblo de Dios tenderá a ser identificado con el pueblo cristiano, con la sociedad cristiana. Así llegamos a la cristiandad en la Edad Media. La figura de la Iglesia cambia. Resulta simplificador sintetizar esta época bajo los rasgos de una jerarcología incipiente y una estructura piramidal. La conversión masiva de los pueblos hará que se produzca entonces una simbiosis entre iglesia y sociedad. Habrá radicalización en los tonos de oposición hacia los infieles. Se acentuará la separación entre clérigos y laicos y se harán frecuentes los conflictos de poder entre el Papa y los emperadores. Con Gregorio VII, en el siglo XI, se hará una gran obra reformadora que ante todo es una defensa de la libertad de la Iglesia frente a los intentos de someterla a los intereses y poderes particulares. Sin embargo, la reacción tan necesaria en aquel momento provocará a la vez derivaciones hacia una eclesiología centrada en la monarquía papal y con las consiguientes implicaciones societarias. En ese contexto, las categorías jurídicas irán ocupando una importancia creciente. Abundarán movimientos de contenido espiritual, algunos dominados por tendencias anticlericales y antiinstitucionales, hasta desembocar incluso algunos de ellos en la herejía. Lo que está claro es que el modelo que privará en este periodo del paso de la cristiandad en la Edad Media será el modelo jerárquico y piramidal que marcará el desarrollo de la eclesiología posterior. Los autores escolásticos, ya en la Baja Edad Media, continuarán exponiendo la doctrina heredada de los padres. La figura de la Iglesia se irá perfilando en un doble frente inevitable para toda reflexión eclesiológica. Desde el punto de vista de su articulación interna, la relación entre clérigos y laicos y la vinculación entre el Papa y los obispos. Desde el punto de vista social, la relación con los poderes mundanos en las societas cristianas y la actitud ante los no cristianos que se encontraban fuera del ámbito oficial. Paz, gracia y misericordia.